Sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas, a este resumen de la semana desde el lunes 25 al viernes 29 de abril. Hemos preparado un programa resumido y especial para ti, centrado en Cristo Jesús, para que la voz del Padre resuene en tu corazón. Te invito a que oremos para que descienda con poder el Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven, hazte presente en nosotros. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Indómito, toma el control de nuestras vidas. Es necesario tu presencia, Señor, porque el ayer ya pasó. Te necesitamos hoy, Santo Espíritu de Dios. Aletea con poder. Manifiéstate, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Sácianos de ti. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Y junto a mis hermanos y hermanas te reconocemos como santo. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de gloria, eres digno de alabanza. Hay poder en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu visitación. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de tu amor. Conforta a cada familia, a cada persona que está conectada a esta plataforma o que nos siguen a través de las redes sociales. Espíritu Santo, trasciende con poder y gloria y toca los corazones. Que arda tu amor insondable en aquellos hermanos y hermanas que claman tu presencia, que te piden un milagro, Espíritu Santo. Tú eres el autor de vida. Bendito sea, Señor. Gloria y alabanza. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Tu hermano y amigo Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando. Qué bendición el poder transmitirles palabras de aliento y esperanza a través de este programa, a través de esta plataforma. Y hoy el Señor te invita a asumir lo que Él mismo te dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pregunta, ¿tienes tu vida? ¿Estás llevando una vida alegre, una vida feliz, una vida en Cristo? Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero estamos derrumbados por dentro. Dios te invita a transitar en este camino de fe mirando las señales. Sí, es como cuando usted va conduciendo, va manejando. Siempre hay muchos letreros y siempre hay muchos avisos que dice zona de peligro, curva grande, te vive diciendo todo lo que va a pasar más adelante. Así también nosotros tenemos que empezar a conducir nuestra vida con nuestro chofer principal, que es Jesús. El gran problema de nosotros es que queremos manejar nuestra vida a nuestro antojo, y Jesús es nuestro chofer. Si Jesús va al volante, vamos por el camino seguro. Pero aquí te propongo algunas señales para que tú tengas cierto cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado con el enojo. Ten cuidado con el descontrol. Cuando nosotros nos enojamos, nos descontrolamos y salen palabras hirientes, salen palabras descontroladas, salen palabras sin vida. Cuidado con el enojo. Enojados nos vamos de la comunidad, nos vamos de la casa, dejamos el matrimonio, dejamos el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enojado, yo me descontrolo. Cuidadito con perder el control. Cuidadito. Caín mató a Abel, descontrolado, enojado. Y lo que comienza con una simple molestia se convierte en un gran enojo. Y si no se trabaja, pasa a su siguiente modalidad, que es la ira y luego la rabia. Por eso hoy es un buen día para decirte que
Cuidado con el enojo. Sí te vas a enojar. Sí habrán situaciones que te van a molestar en tu parroquia, en tu casa, en tu empleo, en tu vecindario. Sí habrán situaciones que te van a enojar, pero ponle cierto cuidado. Llévalo todo en oración. ¿Para qué? Para cuando pasen esos acontecimientos, yo pueda estar dirigido por mi chofer, que es Jesús. Cuidado número 1, cuidado con el enojo. Otra zona de peligro que tenemos que manejar, cuidado con la preocupación. Nos preocupamos mucho. Que si va a llover, que si el sol está muy caliente, que si va a nevar, que yo no sé qué va a pasar con mi vida, que el día de mañana, que el fin de semana. Andamos muy preocupados. Nos preocupamos porque no me han pagado en mi empleo, y cuando me pagan estoy preocupado porque el dinero no me va a rendir. Estamos preocupados por todo. Hemos hecho de la preocupación un estilo de vida. Nos hemos acostumbrado a andar preocupados por todo. No tenemos paz. Cuidadito con la preocupación. Cuidadito. Déjelo todo en las manos del Señor para que vea las manos del Señor en todo. Pero es hora ya de que tú comiences a manejar eso que tanto te preocupa. Estoy preocupado porque viene el 15, porque viene el 30, porque viene el 25, porque viene el día 1. Aunque usted se preocupe tanto, ese día va a llegar. Tiene que llegar. No se preocupe y déjelo todo en las manos del Señor. Cuidado con las expectativas bajas. Andamos en la vida sin ánimo, andamos sin vida, andamos sin expectativas, y la gente te felicita y tú, bueno, como que nada te alegra, como que nada te provoca entusiasmo. Ten expectativas altas en el Señor. Ten expectativas altas. Querías sanarte, el Señor te sanó y andas sin ánimo todavía. Tenga altas expectativas, y por eso tienes que confiar más, orar más, reunirte con gente de Dios más, para que se te pegue lo que ellos tienen. Es hora ya de que tú tengas altas expectativas, que tú goces, que tú agradezcas, que se te note la felicidad, que si Dios te sanó, tú lo grites a los 4 vientos, que si Dios abrió una puerta, tú se lo digas a todos, que tú testifiques las maravillas del Señor. Pero andando cabizbajo, triste y solo, no vamos a llegar a nada. En el desierto, cuando estábamos en el desierto, nos lucía, pero ya estamos en la tierra prometida. Que se te note que tú tienes al Señor. Cuidado con las tentaciones. Nos encanta buscar muchos atajos. Cuidado con las tentaciones. Si tu camino es derecho todo el tiempo con Cristo, no andes doblando, no andes buscando comentarios, no andes buscando quién te va a ayudar más rápido, no andes buscando eso que tú quieres por vías fáciles. Sigue perseverando y sigue por el camino que Dios te ha trazado. Es un tiempo para evitar las tentaciones. Cuidadito con las tentaciones. A todos nos va a llegar tiempo de ser tentados. Pero cuando estoy aferrado y agarrado del Señor, yo la puedo evitar y decirle que no. Pero si comienzo a pensar en todas las voces que llegan, si comienzo a ver mis problemas, míralo desde la óptica de Dios. Todo hay que mirarlo desde la óptica del Señor. Cuidado con las heridas. Las heridas quieren de ti que tú vivas llorando y que estés siempre triste. Las heridas siempre te van a llevar a llorar. Cuidado con las heridas, que siempre van a estar ahí, recordándote que tu papel es estar triste. Cuando venga una buena noticia, cuando tú tengas algún logro, siempre las heridas van a estar diciéndote, pero Henry, pero Juan, pero Pedro, tú tienes que estar llorando. Es por eso que tenemos que pedirle al Señor cada día que sane mis heridas. Sana mi herida, Señor. Sana mi herida, porque el dolor no deja que se me note lo que tú has hecho en mí. Cuidado, cuidado. Y te resumo rápidamente los cuidados que hemos tratado. Cuidado con el enojo, cuidado con la preocupación, cuidado con las expectativas bajas.
cuidado con las tentaciones y cuidado con las heridas. Cuidado, porque Dios quiere que tú llegues a feliz término. Hermanos y hermanas, te invito a adquirir nuestro nuevo libro, Más allá de tus posibilidades. Un libro lleno de Dios, pensado en gente como tú y como yo. Un libro que te va a ayudar a dar la milla extra en todo. Está disponible en todas las librerías católicas y en tiendas autorizadas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigue con el contenido de tu programa. Abba Padre, muchas bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Mis queridos hermanos, seguimos profundizando en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo, su acción en nuestra vida. Y estamos celebrando este tiempo de Pascua, la resurrección del Señor. Y la liturgia nos presenta también en estos días ese pasaje del Evangelio en el cual los discípulos de Emaús van al pueblo de Emaús, van a esa aldea de Emaús, y el Señor se les presenta en el camino, les explica las escrituras, y ellos aún todavía no entienden y no reconocen la presencia del Señor a su lado. Ellos confunden al Señor con una persona cualquiera. Por eso cuando el Señor se aparece a ellos van y le dicen: y es que eres tú el único que no sabes lo que ha pasado estos días. Aquel en quien teníamos puesta nuestra esperanza, lo han crucificado. Es lo que le dicen los discípulos al Señor cuando Él se les aparece en el camino, mientras van al pueblo de Emaús. Y en el versículo 45 dice el Evangelio que entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Todo este relato de los discípulos de Emaús, la aparición del Señor a ellos, pues lo encontramos en el Evangelio en Lucas 24, versículo 13 hasta el final del capítulo. Entonces, en el versículo 45, el Señor dice allí en su palabra que entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Y qué es lo que no entendían los discípulos? Que Cristo tenía que morir y que Cristo tenía que resucitar y que Cristo tenía que padecer mucho. Eso es lo que ellos no entendían, no comprendían. ¿Por qué el Señor tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que morir? Y no entendían su resurrección. Entonces por eso es que dice la palabra que entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pues en el capítulo 24, versículo 13, hasta el final, encontramos el relato de este pasaje. Los discípulos que van camino a Emaús y el Señor que se aparece en su momento que le reconocen al partir el pan y en su momento también que no lo saben identificar. ¿Y qué es lo que pasa entonces con los discípulos de Emaús? Pues que están turbados, están atormentados, están confundidos, no saben, no terminan de comprender, de asimilar lo que están viviendo, lo que está sintiendo en el corazón. Y por eso es importante este versículo 45, cuando dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ahí está la acción del Espíritu Santo que nos permite a nosotros también entender la palabra. Pero no se va a abrir nuestro entendimiento, no se va a abrir nuestro corazón a la escucha del Señor si no somos capaces de reconocer al Señor en medio de nosotros. Si no somos capaces de acercarnos a su palabra. Para que se abra nuestro entendimiento necesitamos perseverancia en los caminos de Dios. Necesitamos fidelidad al Señor y necesitamos también llevar una vida de oración. Allí se nos va abriendo el entendimiento y necesitamos también llevar una vida ordenada conforme a los sacramentos. Allí se nos va también abriendo el entendimiento. El Espíritu Santo que obra a través de todos estos medios quiere también abrir nuestro entendimiento. En verdad que
A veces nos encontramos en la misma situación de los discípulos. Nos encontramos confundidos, nos encontramos turbados, atormentados, muchas veces sin saber qué hacer, sin saber qué pensar y dudando de que si lo que vamos a hacer es lo correcto o no. Necesitamos también que el Señor abra nuestro entendimiento. Necesitamos esa luz del Señor. Necesitamos que Él se siga manifestando en nuestra vida. Y a veces también nos preguntamos, ¿y por qué tanto sufrimiento? ¿Y por qué sufro tanto? ¿Y por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Y por qué los hombres no se aman o no nos amamos como Dios lo pide en su palabra? Necesitamos que también el Señor nos abra el entendimiento. Y ese entendimiento Él lo abre a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando a través de su palabra, que nos da luz, que nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos permite penetrar en el conocimiento de las cosas divinas. Por eso es importante también que nuestra súplica sea esa: Señor, dame entendimiento de tu palabra. Señor, abre mi corazón a la escucha de tu palabra. Señor, dame hambre de tu palabra. Señor, que en todo momento yo pueda estar dispuesto a escucharte a ti. Que en todo momento, Señor, yo pueda ser humilde para saber buscarte a ti. Porque ya no quiero estar confundido. Ya no quiero estar atormentado. Quiero paz en mi corazón. Quiero entender tu palabra y quiero entender tus proyectos en mi vida. Para eso necesitamos suplicarle al Señor que a cada uno de nosotros nos dé entendimiento. Y ese entendimiento viene por la escucha de la palabra, porque es a través de su palabra que también el Espíritu Santo actúa en la vida del cristiano. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja de todo mal y nos dé a todos su entendimiento de su palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Day. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a seguir profundizando en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía de la mano de un padre de la iglesia como es San Cipriano, obispo de Cartago. Recordemos que para San Cipriano la Eucaristía tiene una fuerza martirial. Recordemos que la Eucaristía destruye, la Eucaristía aniquila el pecado, pero siempre y cuando la persona esté en comunión con la iglesia. Recordemos que para recibir el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, la persona debía de haber pasado por un periodo previo de purificación, en el cual había confesado sus pecados, había hecho la penitencia y finalmente había recibido la absolución por parte de la imposición de la mano del obispo y de los presbíteros. Entonces, una vez más, vamos a escuchar un texto en el cual San Cipriano nos deja ver esa delicadeza, esa exquisitez por el sacramento de la Eucaristía. Oigo, sin embargo, que ciertos presbíteros le va a llamar la atención a algunos presbíteros que sin más admiten a las personas, a estas personas, a estos caídos, las admiten a la Eucaristía para ofrecer la Eucaristía por ellos, luego entregárselas, dárselas en el banquete eucarístico, en la comunión, y sin más, sin haber pasado por ese periodo previo. Entonces dice, cuidado, cuidado. Oigo, sin embargo, que ciertos presbíteros, solo sin acordarse del Evangelio, o sea, está en el Evangelio, sin tener en cuenta lo que nos escribieron a nosotros los mártires, o sea, fijaros, San Cipriano está invocando, recordando la autoridad de las Escrituras, la autoridad de los mártires que decían, no, para acercarse al Santísimo Sacramento de la Eucaristía han de pasar por el sacramento de la penitencia, por el sacramento de la confesión. Y sin reservar al obispo a la obra de su sacerdocio y cátedra, comienzan ya a tener comunión con los caídos, a ofrecer por ellos y dar la Eucaristía cuando es conveniente que se llegue a estas cosas por su orden. Fijaros aquí como San Cipriano está invocando
la autoridad del obispo y que la iglesia se debe vivir ese proceso penitencial. Más aún, los amenaza con, si se da la circunstancia, prohibirles la celebración del sacrificio de la Eucaristía. Entonces, fijaros cómo la celebración de la Eucaristía, su ofrecimiento al Padre Eterno, no es algo que depende de la arbitrariedad del hombre, sino que hay que seguir un debido orden. Y en un caso extremo, el obispo puede prohibir la celebración del sacrificio. Entonces les dice a ellos que cuidado, porque esto no puede ser así. Vamos a otro texto que nos habla de la relación entre la Eucaristía y el pecado. Y aquí es bastante gráfico lo que nos va a proponer San Cipriano. Un momento, aquí está. Dice, ¿por qué digo que es bastante gráfico? Porque claro, recordemos esas dos mesas. Perdón que sea tan repetitivo, pero es que es importante. Recordemos esas dos mesas. Está la mesa y el altar en la cual se ofrece el sacrificio de la Eucaristía al único Dios vivo y verdadero. Y luego están esas mesas de los demonios. Esas mesas en las cuales se ofrecía un sacrificio a los ídolos paganos y luego se bebía de ese vino o se participaba de ese banquete. Imaginaros, vamos a poner un ejemplo, así yo qué sé. Pues el Dios del fuego. Entonces claro, si yo ofrezco un sacrificio, efectivamente estamos hablando del sacrificio de una víctima, y luego también pues se tomaba del cáliz, del vino, y se entraba como en comunión con ese Dios del fuego. O se comía algo comestible, un banquete, y entonces era la manera de entrar en comunión, en contacto con ese ídolo pagano, era decir, como brindar con. Pero ¿qué ocurre, queridos míos? Pues que San Pablo identifica esto como brindar con los demonios, participar de la mesa de los demonios. Entonces dice San Cipriano que algunos tenían la cara dura de venir todavía eructando esos banquetes profanos, sacrílegos, y acercarse sin más al sacrificio de la Eucaristía. Dice él lo siguiente: volviendo de los altares del diablo, se acercaron a lo santo del Señor, con manos sórdidas e infectadas por el hedor, eructando casi todavía los mortíferos alimentos de los ídolos. Bueno, esto es bastante entendible. Piensa tú, perdón que sea tan gráfico, pero así nos entendemos todos. Piensa tú en un asado. Entonces, claro, pues se nos pega el olor a la carne. Entonces, imagínate, llegaban estas personas con el olor pegado a sus vestiduras, a sus vestidos, de que habían participado de mesas sacrílegas, y llegaban sin más a la celebración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Dice, eructando casi todavía los mortíferos alimentos de los ídolos. Atención, porque tanto para San Pablo como para San Cipriano, o sea, no se puede admitir este juego, esta doble vara de medir. O sea, participar de ambas mesas, no, es inadmisible, porque participar de la otra mesa es entrar en comunión con ese demonio, con ese Dios pagano. O sea, es ser un adúltero, es contaminarte. Por eso habla del mortíferos alimentos de los ídolos. Asaltan, fijaros, o sea, el que viene de esa situación, lo que va a hacer es ultrajar, asaltar. Asaltan el cuerpo del Señor con las fauces que exhalan aún su crimen, y hieren a funestos contagios, siendo así que sale al paso la escritura divina y clama y dice. Y aquí es donde cita a Corintios, que vamos a leerlos. Vamos a buscarlo rápidamente. Primera de Corintios 10, versículo 21. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. O sea, esto no es una figura literaria, o sea, esto era un hecho real. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Y luego 1 Corintios 11, 29.
porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. Entonces, claro, fijaros, o sea, es importante, ¿no? Porque entonces ellos se tomaban a juego la Eucaristía. Entonces, no, o sea, yo no puedo poner al mismo nivel a Jesucristo nuestro Señor presente realmente en la Eucaristía, verdadero Dios y verdadero hombre, no lo puedo poner al mismo nivel de otras divinidades, de otros dioses paganos, de demonios, como lo declara San Cipriano y San Pablo. Entonces, ¿qué ocurre, queridos míos? Que entonces estas personas no podían acercarse y se convertían en reos del cuerpo y la sangre del Señor. Pues bien, queridos míos, esto es JF Proyecto Patrístico. Alegrémonos porque podemos compartir estas riquezas de los padres de la Iglesia, y también que esto nos sirva para tomarnos más en serio la Eucaristía como sacrificio y como banquete. Ese sacrificio eucarístico que nos da esa fuerza martirial para ir por el mundo entero siendo testigos del misterio de Cristo Jesús. Pues bien, queridos míos, lo dejamos hasta aquí. Hasta la próxima. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos considerando que toda liberación requiere como un requisito previo la sanación afectiva de los afectos, pero ya desde el momento de la gestación. Hemos visto también que dentro de toda esa biografía de la persona, la etapa embrionaria y de los primeros meses de vida extrauterina en que predomina el inconsciente es clave para la configuración de la personalidad, y que por tanto hay que prestarle mucha atención al mundo del inconsciente para ayudar a las personas a sanar emocionalmente y como consecuencia para estar en condiciones de poderse liberar de posibles afecciones preternaturales. Hoy quería referirme a cómo se ha ido descubriendo este tema de la importancia de las heridas desde el seno materno, sobre todo en la etapa embrionaria. Es curioso porque en estos momentos, en el ámbito de la neurología pediátrica, se están publicando muchos artículos y dando a conocer los hallazgos en este sentido. Cuestiones que el Espíritu Santo había revelado hace 5 décadas en el ámbito de la renovación carismática católica como una de las piezas claves de la sanación interior. Es decir, ahora la neurología pediátrica está descubriendo que el ser humano en su etapa embrionaria y fetal pues percibe por medio de neurotransmisores y hormonas, es una cuestión química, bioquímica, todo lo que sucede en su entorno a través de los estados de la madre, y puede resultar afectado positivamente cuando el estado es positivo, cuando el entorno es positivo, o negativamente. Me decía una persona que le extrañaba, que él era el mayor, le extrañaba que su madre nunca le había dado un abrazo, y en cambio el hermano que venía detrás de él pues era hiper mega cariñosa. Pues dices, hombre, si es que es una persona muy fría, que ha tenido un trato muy extraño en su vida, vamos, en su familia, no ha tenido afecto y por eso pues no da abrazos, ¿no? Es muy fría, a lo mejor quiere mucho y se sacrifica, pero no es expresiva, no es afectiva, ¿no? Bueno, pero no, él veía que con su hermano sí, con él no. Y claro, indagando descubrió que él había sido gestado en una situación muy delicada, en que su madre estaba sola, porque el padre estaba lejos, tuvo que estar, la gestación pues, se produjo en casa de los suegros, que no es el ambiente de ordinario, ¿no?, más adecuado para gestar un hijo, pero no había otra oportunidad, y entonces y la madre sufrió muchísimo en toda esa etapa. Entonces, claro, el hijo inconscientemente
estuvo padeciendo como esa herida de rechazo, de sufrimiento, de tal, y en cambio, cuando ya el padre pudo regresar y el padre, pues, la siguiente gestación fue gozosísima, y por eso, pues, la madre con él, pues, no lo abrazaba, y al otro, sin darse cuenta, o sea, es que era una cosa que le salía espontáneo. Bueno, pues, esto, los bebés, los embriones, los fetos, perciben los estados de la madre y pueden resultar muy afectados de heridas que es luego necesario sanar, ¿no? Y les puedo asegurar que eso es así. Miren, yo, una de las cosas más impactantes para mí y también más satisfactorias, que he podido presenciar y actuar en el ministerio exorcístico es el tratar con bebés malogrados o abortados. Es decir, muchachos, muchachas, que embriones, fetos, que en estado embrionario o fetal han perecido, han muerto. Y entonces tú estás ahí haciendo un exorcismo, echas a los demonios y ves que se han ido los demonios, que hay paz, pero no sale del trance el interesado o la interesada. Y de pronto empiezan a moverse, por ejemplo, el hombro y como llamando la atención otros seres que no son maléficos, pero que están perturbados. Empiezas a indagar y cuando hay veces, pues que me acuerdo cuando estuve dando un curso de exorcística en Ecuador, en la diócesis de Santo Domingo de los Áchilas, de los Colorados, que es una tribu que es la cuna del chamanismo en el mundo. Bueno, pues el obispo quiso que hiciéramos una sesión práctica de liberación y una de las cosas que sucedieron fue que la persona afectada, que era una muchacha de unos 18, 19 años, pues que fue muy llamativo para todos los presentes, los curas que quisieron participar, porque el obispo dijo, bueno, esto es una cosa, así como en lo otro están participando toda la diócesis, esto es más delicado para haber gente que le afecte y entonces el que no se sienta con ánimo, que no se sienta obligado a participar. Y estuvimos unos 20 y pico sacerdotes, había varios exorcistas de otras diócesis de Ecuador y varios sacerdotes de esa diócesis que tenían interés, ¿no? Y entonces cuando ya habíamos intervenido a 2 personas, pues apareció una señora que era como la viuda de Sarepta, ¿no? Con una hija y me dijo, padre, usted es tal, sí, señor, y usted nos tiene que ayudar. Y digo, ¿pero qué sucede? Estaban todos los 22 saliendo de la capilla y pues que ya vea a mi hija. La hija era una chica oscura, o sea, una oscuridad espiritual tremenda, y que fue muy llamativo porque luego cuando se liberó era de una luminosidad, de una belleza, maravilloso, ¿no? Bueno, pues usted nos tiene que ayudar. Y le dijo, hombre, es que esto tienen que ustedes hablar en el obispado y que ya lo examine el exorcista de la diócesis, que estaba allí presente, y tal. Y dijo, no, padre, usted nos tiene que ayudar. Bueno, total, que les pregunté a los otros, ¿queréis que atendamos? Y sí, dijeron que sí, y estuvimos atendiendo. Y cuando acabamos de echar todos los demonios, pues salieron 2 personas. Una niña de 4 años, que hablaba y todo esto, y un muchacho de 34 que había sido asesinado. Pues no, esto es bebés. Gente, claro, cuando tú ves que les preguntas y ves que hacen así ese gesto, el poseído, a través del cual se manifiesta el bebé que no puede hablar, dice, esto es un bebé. Le pides a la Virgen que lo haga crecer para que pueda comunicarse y ya empieza el diálogo. Y es asombroso cómo ese bebé ha percibido que la farmacéutica o el farmacéutico que vendió la píldora del día después, el que la administró, el que lo recetó, los padres que cooperaron, el padre presionando a la madre para que se la tomara, la madre dubitativa, o sea, todo lo percibió el bebé, y con una herida de rencor que no podía entrar en el cielo, pues no tenía ningún pecado, no era una persona que hubiera cometido pecado, pero no se puede entrar en el cielo sin haber perdonado.
Entonces había que ayudarles a perdonar y era gozosísimo cuando se les ayudaba a perdonar, ¿no? Y porque enseguida se iban de la mano de la Virgen y de su ángel custodio, se iban a los estrados de nuestro Señor para que Él ya los revistiera de su gloria, ¿no? Pero es eso, es que lo perciben todo. Y a mí cuando me hablan que esto es los promotores de la cultura de la muerte, que esto es una masa fetal, que no sé qué, digo, esto es que es la ignorancia de una realidad que ahora los médicos ya están reconociendo. Y claro, lo que pasa es que quieren taparlo los de la cultura de la muerte. No les interesa esto que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, de una ley que dice hay que hacer un escáner, una ecografía y que se escuche. Claro, escuchar al bebé, darse cuenta de que el bebé siente, el bebé percibe, el bebé está ahí, que es un ser humano, no quieren que lo pueda percibir una madre, porque entonces no aborta, porque hay un impulso fortísimo de maternidad y que en cuanto se identifica eso como una persona, como un hijo, pues es que ya no puedes abortarlo, es superior a tus fuerzas. Entonces, salvo que estés muy mal, ¿no? Muy desquiciada, ¿no? Entonces, ese es el punto. Se ha ido descubriendo esa faceta, la existencia de esa dimensión que yo, desde luego, como exorcista, que he atendido muchísimos casos, les puedo verificar que eso es así. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Saludos y muchas bendiciones, mis queridos hermanos, hermanas, jóvenes, pueblo de Dios en general. Que el Señor lo llene de su gracia, de su paz y su bendición. Vamos a meditar, a reflexionar un poco o hablar un poco del perdón. Cuán difícil es para nosotros perdonar, pero si le pedimos a Dios, a veces no podemos perdonar, pero si le pedimos a Dios que nos preste su corazón un momento en nombre de Jesús para poder perdonar, si lo pedimos con fe, Él lo concederá. Pero vamos a escuchar sin más qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de San Mateo. El que no perdonó a su compañero, o sea, el que no perdonó a su hermano. Por esto, el reino de los cielos es semejante a un rey que resolvió arreglar cuentas con sus empleados. Cuando estaba empezando a hacerlo, le trajeron a uno que debía 10 millones de monedas de oro. Como el hombre no tenía para pagar, el rey dispuso que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todas sus cosas para poder pagar la deuda. Oigan bien, el empleado se arrojó a los pies del rey suplicándole: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El rey se compadeció y no solo lo dejó libre, sino que además le perdonó la deuda. Oigan bien, le perdonó la deuda de unos 10 millones de monedas de oro. Dice, pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Vamos a ver este episodio. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el otro no le aceptó. Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Ustedes vieron, al primero le perdonaron la deuda, que era mayor que el segundo que le debía a él. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contarle todo a su patrón. Entonces el patrón lo hizo llamar y le dijo: siervo malo, todo lo que me habías pedido te lo perdoné, todo lo que me debías te lo perdoné en cuanto me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido tú de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y estaba tan enojado el patrón que lo entregó a la justicia hasta que pagara toda su deuda. Y Jesús terminó con estas palabras:
Así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios fue muy clara, pero siempre hay algo que reflexionar. Para nosotros, como yo decía ahorita, hace poco, es difícil el perdonar, pero debemos de hacerlo. Debemos de pedirle la fuerza a Dios. Tal vez ustedes dirán, sí, porque no eres tú, Ruso, hablas de esa manera. Sí, yo lo sé, yo he tenido escenas en mi vida que tengo que perdonar. Y a veces creemos que es más beneficiado el otro cuando lo perdonamos. Ah, no, ya lo perdoné, ya le está bien, ya obtuvo lo que buscaba. No es así. Los dos salen beneficiados, es cierto. Pero para mí, mi opinión, sale más beneficiado el que perdona a el que recibe el perdón. ¿Por qué digo yo que el que perdona? Porque ese que todavía no ha perdonado, lleva esa carga sobre él de rencor, de odio, de resentimiento, de muchas cosas, y lleva eso. Y si bien dice ese libro que tiene como título que el perdón sana y el odio enferma, entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Aunque no es fácil perdonar, ¿qué nos conviene a nosotros? Entonces perdonar, porque si no lo detectamos a tiempo, es como el cáncer. Cuando el cáncer está en una parte de nuestro cuerpo y no es detectado a tiempo, los médicos saben de lo que voy a hablar, hace metástasis, que ya no hay tiempo, ya no hay salvación humanamente hablando, solo un milagro de Dios. Cuando hace metástasis ese cáncer, fue que se regó en el cuerpo entero, en todos los huesos, y ya no hay salvación, como ya le decía, humanamente hablando, para la medicina humana. Pero Dios lo puede hacer, puede ocurrir un milagro, pero sería mejor evitar eso. Asimismo es el perdón, o es el odio, mejor dicho. Cuando nosotros no perdonamos, que ese odio, ese rencor penetra y llega a nuestro corazón, calcome el corazón, te come los sentimientos, el sentir, el cariño, el amor hacia los demás, te lo va comiendo eso. Y después ya es demasiado tarde si tú dejas que ese odio haga metástasis en tu corazón y llegue hasta tu alma. Ahí está el problema, ya hizo metástasis, ya hay un problema muy grave y muy difícil. Así que yo te invito, vamos a contemplar a Jesús. Jesús en la cruz, antes de estar en la cruz, lo golpearon, lo escupieron, se burlaron de él, le clavaron una corona de espinas, lo arrempujaban, le decían muchísimas cosas, hasta que lo clavaron en la cruz. Y todavía él miraba hacia abajo y miraba con una mirada de amor, con una mirada de perdón. Y aún más, no se quedó en mirar, sino que también habló y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tal vez también tú dirás: no, pero eso es Jesús. Jesús, eso es Dios, eso es para los santos. Dios nos invita: sean santos como yo soy santo. Sean igual que yo, que soy manso y humilde de corazón. Él nos invita a la santidad también. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a tratar de perdonar. Vamos a pasar del Viernes Dolores al Domingo de Resurrección. Cuando perdonamos, pasamos de la muerte a la vida. Así que no te quedes abrazado, abrazada a ese rencor, a ese odio. Pídele a Dios que te liberes. Y pídele a Dios también que te ayude a perdonarte a ti mismo, a ti misma, para que puedas perdonar a los demás. Y si no puedes perdonar a alguien, pídele a Dios que te permita el corazón de su Hijo Jesucristo para poder perdonar a esa persona. Que no hay nada grande que Dios no pueda perdonar. Dios lo puede perdonar todo cuando le pedimos ese perdón de corazón. Y así como somos perdonados por Él, ¿por qué no perdonar? Recuerda también que no es perdonar de la boca para afuera, de decir yo perdono pero no olvido. Ahí no está el perdón
sincero. Así que vamos a perdonar de corazón a nuestro prójimo, a pedirle a Dios, si no podemos, que Él nos ayudará. Muchas gracias por escucharme. Te invito a seguirme en las redes sociales, en YouTube como Un Minuto con Raúl Cabral. Así que allí te espero y que Dios te bendiga mucho. Bye bye. Así despedimos, hermanos y hermanas, este resumen de la semana, agradeciendo al Padre y reconociendo que todo honor y toda la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Somos siervos inútiles a la disposición del Señor. Y decimos, como decían muchos de sus profetas, y entonó la Virgen María: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Nos disponemos a ser testigos de Cristo para que la voz del Padre resuene en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Hasta la próxima.